Muchos creen que Jesús aparece solo en el Nuevo Testamento, pero ¿sabías que su llegada fue anunciada siglos antes? Desde Génesis hasta los profetas, el Antiguo Testamento está lleno de sombras, tipos y profecías que revelan al Mesías. ¿Podría Jesús ser el cumplimiento perfecto de estos misteriosos anuncios? Quédate hasta el final y descubre cómo las escrituras antiguas ya hablaban de aquel que cambiaría la historia para siempre. Un viaje a través de la historia sagrada. La figura de Jesús de Nazaret es ampliamente conocida gracias a los evangelios, que relatan su vida, muerte y resurrección. Sin embargo, Jesús no aparece únicamente en el Nuevo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Jesús mismo afirmó que toda la Escritura habla de él. Pero, ¿cómo es posible esto si el Nuevo Testamento fue escrito siglos después del Antiguo Testamento? Desde los tiempos antiguos, Dios fue revelando a su pueblo la venida de un Salvador. En el Antiguo Testamento, encontramos profecías, visiones y apariciones que parecen anticipar algo mucho mayor, un Redentor prometido que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Hoy exploraremos cómo todas esas historias, personajes y eventos en el Antiguo Testamento apuntaban hacia la misma persona, Jesucristo. Acompáñanos en este recorrido a través de las Escrituras, donde descubriremos las sorprendentes apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, desde las profecías mesiánicas hasta las tipologías y figuras simbólicas que revelan su misión. Profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. La promesa del Redentor en el Edén: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este versículo, conocido como el protoevangelio, el primer evangelio, es la primera profecía mesiánica. Anuncia la victoria de la simiente de la mujer, Cristo, sobre la serpiente, Satanás. Cumplimiento en Jesús. En la cruz, Satanás hirió a Cristo, el calcañar, con la crucifixión. Pero en la resurrección, Cristo aplastó la cabeza de Satanás, venciendo el pecado y la muerte. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Desde siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías anunció un evento extraordinario: el nacimiento de un niño concebido de manera milagrosa por una virgen. Este niño no sería un hombre común, sino que llevaría el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, indicando la manifestación divina en la tierra. Cumplimiento en Jesús. El evangelista Mateo confirma que esta profecía se hizo realidad con el nacimiento de Jesús: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Este cumplimiento es fundamental en la fe cristiana, ya que demuestra que Jesús no solo fue un gran maestro o profeta, sino el Mesías prometido, Dios hecho carne para habitar entre los hombres y traer salvación a la humanidad. Profecía en el Antiguo Testamento: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Mucho antes del nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas reveló que el Mesías nacería en un lugar aparentemente insignificante, Belén Efrata. Esta pequeña ciudad, aunque sin importancia entre las grandes ciudades de Judá, fue elegida por Dios para dar a luz al Rey de Reyes. Pero la profecía va más allá de un simple lugar de nacimiento, declara que el Mesías tiene un origen eterno, lo que indica su divinidad y su existencia antes de la creación del mundo. Cumplimiento en Jesús. En el Nuevo Testamento, Mateo confirma que esta profecía se cumplió con el nacimiento de Jesús, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Mateo 2:1. Jesús no nació en una gran ciudad ni en un palacio real, sino en un humilde pesebre en Belén. Sin embargo, este evento no fue casualidad, sino el cumplimiento exacto del plan divino trazado siglos antes. Incluso los sabios de Oriente, al buscar al niño, preguntaron por el rey de los judíos que ha nacido. Mateo 2:2,
lo que demuestra que su llegada era esperada y reconocida por aquellos que estudiaban las profecías. El siervo sufriente, profecía y cumplimiento en Jesús, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Isaías 53 es una de las profecías más impactantes del Antiguo Testamento, escrita aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. En este pasaje, el profeta Isaías describe a un siervo de Dios que sufriría injustamente, cargaría con los pecados del pueblo y traería redención a través de su sacrificio. A pesar de que esta profecía fue dada mucho antes de la crucifixión de Cristo, su precisión es asombrosa. Describe detalles como el rechazo del Mesías, su sufrimiento silencioso, su castigo inmerecido y su muerte en lugar de los pecadores. Veamos algunos versículos clave que se cumplieron en Jesús. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cumplimiento. Jesús fue rechazado por su pueblo y traicionado incluso por sus propios discípulos. Juan 1, 11, Mateo 26, 14 a 16. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cumplimiento. Jesús sanó a muchos enfermos y, en la cruz, cargó con nuestras aflicciones. Mateo 8, 16 a 17. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cumplimiento. Jesús no se defendió ante Pilato ni ante sus acusadores, cumpliendo esta profecía. Mateo 27, 12 a 14. Isaías 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cumplimiento. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, pero sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Mateo 27, 57 a 60. El sacrificio redentor de Jesús. El propósito central de Isaías 53 es mostrarnos que el siervo sufriente no padeció por su propio pecado, sino por el nuestro. Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció voluntariamente como sacrificio para pagar el precio de nuestra redención. En la cruz, Él experimentó el abandono, el sufrimiento y la muerte, no porque lo mereciera, sino porque asumió nuestras culpas. Como dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús sufrió para que nosotros fuéramos sanados. No solo físicamente, sino espiritualmente. Su sacrificio nos reconcilió con Dios, abriendo el camino para nuestra salvación. La entrada triunfal a Jerusalén, la profecía del rey humilde. Profecía en el Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9, 9. Desde tiempos antiguos, los profetas anunciaron la llegada de un rey que traería justicia y salvación a su pueblo. Sin embargo, lo que hacía única esta profecía era la manera en que este rey entraría a Jerusalén, no en un caballo de guerra como los conquistadores de la época, sino montado en un asno, símbolo de humildad y paz. En la cultura hebrea, los reyes solían cabalgar caballos cuando iban a la guerra, pero cuando venían en paz, utilizaban un asno. Esta profecía de Zacarías describía a un Mesías diferente a lo que muchos esperaban. En lugar de un líder político o militar que libraría a Israel de la opresión romana, Dios enviaría un rey justo, humilde y pacificador, cuyo reino trascendería lo terrenal y alcanzaría la eternidad. Cumplimiento en Jesús. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban, diciendo, Hosanna al Hijo de David.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21, 1-9. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lo hizo exactamente como lo predijo Zacarías más de 500 años antes. No buscó la gloria terrenal, ni el reconocimiento de los poderosos, sino que vino como un siervo humilde, trayendo un mensaje de paz y salvación. Aquel día, la multitud que había oído hablar de sus milagros y enseñanzas lo recibió con júbilo. Tendieron sus mantos en el suelo, un acto de reverencia reservado para los reyes, y agitaron ramas de palma, símbolo de victoria y esperanza. Gritaban con tipos y sombras de Jesús en el Antiguo Testamento. Además de las profecías directas, Dios usó símbolos, eventos y personas para prefigurar a Cristo en el Antiguo Testamento. 1. El Cordero Pascual. Tomarán un cordero sin defecto, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12, 5-13. El Cordero Pascual fue un tipo de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Su sangre nos libra de la muerte y nos da vida eterna. El arca de Noé. Entra en el arca tú, y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7, 1. El arca representa a Cristo. Así como Noé y su familia fueron salvados del juicio dentro del arca, en Cristo encontramos refugio y salvación. Cristofanías, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. En varios momentos de la historia bíblica, Cristo apareció antes de su encarnación. El ángel del Señor: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3, 6. En la zarza ardiente, Moisés vio al ángel del Señor y lo identificó como Dios. Este ángel del Señor no es un simple ángel, sino Cristo preencarnado. Desde el principio de la historia, Dios preparó la venida de Jesús. Cada profecía, símbolo y figura en el Antiguo Testamento apuntaba a él. No fue un plan improvisado, sino una obra maestra divina. Pero la gran pregunta hoy no es si Jesús estuvo presente en la historia bíblica, sino si está presente en tu vida. Así como muchos en Israel no lo reconocieron, nosotros también podemos estar ciegos a su presencia en nuestro día a día. Dios nos habla, nos guía y nos llama, pero a veces estamos demasiado distraídos para verlo. Jesús es el centro de la Biblia y debe ser el centro de nuestra vida. Él siempre ha estado ahí, incluso cuando no lo notaste, esperando que lo invites a caminar contigo. Hoy es el momento de abrir tu corazón, de reconocer que Él ha estado presente desde siempre y de permitirle transformar tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe amén y compártelo con alguien más. Que Dios te bendiga grandemente.